Muy bien, estudiantes, buenos días con todos, ¿cómo estamos? Buenos Buenos días, días. abogado. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo vamos? ¿Cómo les va muchachos? Muy buenos días. Prenderán ya las camaritas, por favor. Les comento que seguimos con gente que no aprende, sinceramente. ¿Quién se conectó hace un minuto? ¿A quién le di el acceso hace un minuto? Hablen, rapidito. ¿Quién fue? ¿A quién le permití el acceso hace un minuto? Hace segundos, mejor dicho. ¿A quién? A mí, Lice. Ya, ¿y por qué se conecta recién, señorita López? Porque se No le me abrió la... pongan pretextos, muchachos, sean responsables. Vean, no es por nada, Disculpa. pero a mí lo peor que me pueden hacer es mentirme. Sí, a mí no me mientan. Y yo sí como recomendación, sean responsables. Si les doy 10 minutos, eh, es para que lo aprovechen, ¿no? Pero no para que se vayan a conectar justo faltando segundos, ¿sí? Ese es un ejemplo y esa es una lección que les quiero dejar de aquí en adelante, ya para el resto de la carrera. Sean responsables, ¿sí? Sean responsables, muchachos, en este sentido. Una vez más, como les he dicho, cada quien forja su camino, ¿sí? Cada quien forja su destino. Dependiendo de cómo ustedes se lleguen a manejar en estos ámbitos, en estos aspectos, van a ver los resultados correspondientes. ¿Sí o no? Ya. Entonces, por eso mismo yo trato de inculcarles de eso, aparte de transmitir conocimientos, a mí me gusta también en este sentido promover este tipo de virtudes, ¿no? Que siempre son importantes y son súper necesarias, de hecho, en un ámbito académico. Sí, yo como ya les manifesté, ustedes de hecho verán que ingresan desde el primer ciclo de forma presencial. Ahorita ya no acepto a nadie. Sí, ustedes inician de forma directa desde primero de manera presencial. Sí. Entonces, con más razón, yo sé muy bien que la mayoría de ustedes no son de aquí. Y si ustedes no toman responsabilidad, créanme que en lugar de ser una bonita experiencia, ustedes van a tener una historia triste que contar, porque con la misma viada que vengan, se han de regresar. ¿Sí? Y verán que esto les cuento, ¿por qué? Porque yo he tenido, yo ya como saben, yo ya soy varios años docente universitario, yo ya soy exactamente ahorita, en diciembre, estoy cumpliendo 5 años de docencia universitaria. Sí, justamente ahorita en diciembre estoy cumpliendo 5 años, porque yo inicié en diciembre del 2020. Sí, entonces imagínense en este caso, muchachos, ¿cuántos cursos, cuántas generaciones han pasado por mí? ¿Sí se dan cuenta de ello? Entonces, por esa misma razón, yo les digo que conozco un millón de casos de lo que les acabo de comentar, en los cuales que por no poner de parte, por no dedicarse, por en este caso no priorizar la educación, el ámbito académico, las obligaciones, la responsabilidad, con la misma vía con la que han llegado, se han tenido que ir. ¿Sí me hago entender? Y esto, ¿por qué les digo esto? Más les digo yo como consejo. Sí, como consejo. Para que luego no, no tengan, no sean ustedes los actores de la historia que les acabo de comentar. Sí. Y no, luego no me digan que no es historia, sino anécdota.
¿verdad? Ya, entonces por eso mismo, yo siempre trato de inculcarles a mis estudiantes este tipo de valores, de virtudes, de principios, que como les manifestaba, esto abarca todo, todos los aspectos de la vida, en absolutamente todos los aspectos de la vida. Les pongo un ejemplo en el tema de la puntualidad nomás. ¿Qué hacen ustedes si han quedado con un chico o una chica a las 8 de la mañana y ya son las 8:30 y no aparece? ¿Qué hacen ustedes? Se Me enojan y se voy, van, pues, ¿no? ¿Sí me o voy, pues, no? Liz. Ya, lo mismo sucede en el ámbito académico. ¿Sí se dan cuenta? Por eso la puntualidad es importante. Yo incluso, verán, yo a eso sí voy a hablar un poco de cómo manejo yo. Yo me mismo me autoconsidero, y en este caso porque yo sé cómo soy, yo soy una persona demasiado puntual. Si yo tengo que alguna actividad a las 8 de la mañana, yo 10 para las 8 ya estoy ahí, ¿sí? Porque prefiero llegar antes a llegar atrasado, ¿verdad? Ya. Entonces esto es algo que yo como les digo, vale y es aplicable para todo en la vida. La puntualidad es importante porque de igual manera es una carta de presentación para ustedes, ¿sí? Porque a través de ese tipo de cuestiones, de situaciones, ustedes mismos demuestran cómo son en sus vidas. ¿Sí o no? Y eso ya da una mala imagen. Y eso es una carta de presentación, ¿verdad? Imagínense con el ejemplo que les acababa de presentar. Ustedes no le vuelven a ver a esa persona. ¿Sí o no? Ni le vuelven a buscar ni nada por el estilo. ¿Verdad? Ya. Entonces, miren que cómo esto aplica en absolutamente todo. Imagínense si ustedes tienen un examen a las 8 de la mañana y llegan a las 8:10. ¿Qué saben la repercusión de eso, no? Ya. Se quedan sin no tengo un examen. Entonces, vamos atando cabos y vamos aprendiendo, vayamos adoptando responsabilidad desde ahorita, muchachos. ¿Sí? Que tampoco no es nada del otro mundo, yo como les digo, no es nada del otro mundo. Es algo que depende de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Miren, es como cuando ustedes van, no sé si alguno de ustedes va al gimnasio, ¿sí? Pero en este caso, muchachos, ¿qué sucede si es que está lloviendo? ¿Sí? Y está haciendo full frío. Y ustedes se quedan acostados. Ah, no me voy, qué pereza. Ya están faltando a la disciplina, ¿verdad? Sí. Y a través de ello, ustedes ya están yéndose contra sus objetivos y sus metas. Por el mismo hecho de que si ustedes entrenan, van a un gimnasio es porque quieren ver resultados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en el mismo sentido, muchachos, eh, en el mismo sentido, sucede y se da todo en la vida, de la misma forma. Y esto ya depende de cada uno de ustedes. Esto ya corresponde a cómo cada uno de ustedes se maneje. ¿Sí? Es como si yo tengo un examen mañana. Yo no me voy a ir pues de farra o de fiesta hoy. ¿Sí o no? Pero lamentablemente, como ustedes mismos van a vivir eso, ya se van a dar cuenta de que hay casos que sí. ¿Sí o no? Y ustedes muy bien lo saben, ¿verdad? Entonces ahí viene la diferencia, muchachos, entre prioridades, disciplina, responsabilidad. Y eso es algo que yo en este caso, si quisiera y quiero inculcarles porque creo que forma parte también del entorno educativo, ¿no? Y que en sí es algo que los mismos estudiantes van a requerir para poder tener un buen desenvolvimiento en estos ámbitos y en estos aspectos, ¿sí? Entonces, miren,
Ahí tenemos ejemplos prácticos de lo que les estaba manifestando, ¿verdad? Ya se van dando cuenta de lo que me refiero, de lo que estaba tratando, de lo que a lo que quería, de lo que quería demostrarles. Entonces, miren, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que yo les quería decir. Así que pongan de parte. Yo sí les recomiendo pongan de parte. Con eso vean, no van a tener ningún tipo de problema. Por el mismo hecho de que el día de hoy conmigo están empezando la semana número 13. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esta semana y la siguiente de clases. ¿Sí o no? Porque de ahí simplemente nos dedicamos a que rindan el examen y a sacar los promedios. Punto. Y muere el tema. ¿Verdad? Entonces, miren la importancia y la relevancia de ser responsable. Ahorita yo estoy seguro de que hay personas en este caso que tienen y están súper tranquilas. Denme un segundo. Perdón, muchachos, un momento. Sí, ya. Entonces, en este sentido, tomemos esto en cuenta. Tomemos estos particulares en cuenta. ¿Sí? Eh, Por favor, aprendamos a ser cumplidos y aprendamos a ser responsables. Y ya se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando en este sentido el ciclo. Ya se nos acabó el ciclo prácticamente. ¿Sí o no? Y verán como les decía, volviendo al hilo, perdón por la interrupción. En este sentido, tomemos en cuenta que nosotros, eh, mejor dicho, ustedes, muy bien saben lo que han hecho durante todo el proyecto académico hasta ahora, ¿verdad? Y como les decía, hay personas que están súper tranquilas, ¿sí? Hay personas que ahorita prácticamente ya se están declarando en vacaciones, en Navidad y en fin de año. ¿Sí o no? Pero también en este caso hay personas que están en la cuerda floja, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta y en consideración estos particulares, muchachos, ¿sí? Así que vamos analizando estos puntos para que luego no tengan problemas, para que luego no tengan inconvenientes, ¿sí? Yo ya les he dicho, yo sí soy muy cumplido en el palabra. El que merece aprobar, aprueba. El que se queda supletorio, se queda. Y el que pierde, pierde. Yo no regalo, muchachos, ni una décima. ¿Sí? Literal, yo no regalo ni una décima. Si ustedes llegan a obtener las calificaciones, felicidades. Caso contrario, en cambio, lamento mucho. Cada quien se hace responsable de sus actos, ¿verdad? Mucho más ustedes que están en torno a la adultez. ¿Sí o no? ¿Ya? Bien. Por favor, ahora sí, estén pendientes de la lista, muchachos. Anderson Aguirre, Andrea Albán, Presente. Cruzcaya Andy, Buenos días, presente abogado. Kevin Barragán, Presente, Alicia. Steffi Borja, Buenos días, dicen presente. Neida Borja, Sí, abogado. Luis Cadena, Presente, abogado. Evelyn Cueva, raro está, Lidia Cubi, Jennifer Chida, Presente, licenciado, buenos días. Mateo Gaibor, Presente, abogado. Buenos días. Aileen Gaibor, Presente, abogado, buenos días. Branly García, Presente, abogado, buenos días. Jessica Garzón, Gabriela Granizo, Presente, abogado, buenos días.
Carlos Guamán, Jennifer López, Presente, Lice. Darwin Malisa, Daila Matute, Presente, abogado. Derlis Moreno. Él es retirado, ¿no es cierto? Sí, abogado. Sí, ya tenía, también me iba dando cuenta de eso ya. Él ya está retirado. Probablemente este señor esté perdido hasta en faltas mismo. Talina Ocampo, Presente, abogado, buenos días. Samantha Ocaña, Presente, abogado, buenos días. Malky Patín, Presente, abogado, buen día. Ginger Peña, Presente, abogado. Dana Perea, Presente, abogado, buenos días. Joseph Pilco, Presente, abogado. Steven Kinga, Presente, Silvia abogado. Quispe, despierte señor, Silvia Quispe, Isamael Ricaurte, Presente. Melanie Rivera, Presente, Lice. Ángelo Sangacha, Buenos días, abogado. Presente. Pamela Sey, Presente, abogado. Piedad Simbaña, Juan Tuapanta, Presente, licenciado, buenos días. David Zamora. Vázquez. Ay, David Abogado. Vázquez, perdón, ya les estoy haciendo mix, vean, perdón, perdón. David Vázquez, Presente, abogado. Ralph Zamora, Presente, abogado. perfecto. Perdón, perdón. Mil disculpas, muchachos. Perfecto. Entonces, están con falta Anderson Aguirre, Evelyn Cueva, Lidia Cubi, Jessica Garzón, Carlos Guamán, Darwin Malisa, Derlis Moreno, Silvia Quispe, Piedad Simbaña. ¿Sí? Están con falta Anderson Aguirre, Evelyn Cueva, Lidia Cubi, Jessica Garzón, Carlos Guamán, Darwin Malisa, Derlis Moreno, Silvia Quispe y Piedad Simbaña. Última vez. Anderson Aguirre, Evelyn Cueva, Lidia Cubi, Jessica Garzón, Carlos Guamán, Darwin Malisa, Derlis Moreno, Silvia Quispe y Piedad Simbaña. No están perfecto. Muy bien. Vamos a verificar, muchachos, los registros. Hoy es 2 de diciembre, muchachos. Qué bestia, pasó volando el tiempo, vean. No es por nada, pero siéndoles muy sincero, este ciclo para mí ha volado. La verdad que yo no he sentido en lo más mínimo. Y ya estamos finalizando el mismo. Ya estamos acabando no solo el ciclo, sino el año. Así que por ese tipo de razones hay que meterle más ganas para finalizar con pie derecho, ¿no es cierto? Sí, esa es la manera. Muy bien. Así que, bueno, el día de hoy vamos a continuar, en este caso, observando y desarrollando los temas correspondientes y consecuentes a la materia del contenido debidamente preestablecido para la asignatura. Creo que de sobremanera, en este caso, nosotros hemos podido percatarnos de la relevancia de conocer la historia, ¿verdad? De conocer los sucesos y hechos históricos que han marcado la diferencia en este sentido en la humanidad y en la misma sociedad, en diversos aspectos y ámbitos, como lo hemos podido presenciar. ¿Sí o no? Ustedes ahora ya tienen una visión mucho más clara y precisa de muchas cuestiones y de muchas problemáticas y de muchas incluso circunstancias que se llegan a dar en la sociedad, como en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, como incluso lo vimos, ahora ustedes ya conocen por qué razón tenemos muchas razas en nuestro territorio americano, ¿verdad? Ahora tienen ya una visión y un conocimiento mucho más claro y preciso de varias circunstancias que en este caso han llegado a repercutir en nuestra actualidad y que muchas veces hemos visto que han existido aciertos
y desaciertos, ¿verdad? Y en el mismo sentido podemos llegarlos a utilizar. Si bien, como hemos conocido, uno, para no repetir los mismos errores, ¿verdad? Para eso nos sirve la historia. Pero de igual manera, también nos permite tener una visión de lo que sí funcionó o que en este caso puede aportar de forma positiva para nuestro entorno y nuestro ámbito social, ¿verdad? Hoy, como hemos visto, vamos a continuar desarrollando los temas consecuentes a la materia. En este caso vamos a hablar sobre los comienzos de la expansión imperialista norteamericana, ¿sí? Y América Latina entre la primera posguerra y la crisis económica. ¿Por qué? Porque muchachos, en este caso recordemos que los ingleses estaban predominando en el ámbito económico, ¿verdad? Que habían impuesto aquí ciertos contratos, habían realizado algunos pactos económicos, que incluso ellos tenían ciertos privilegios al momento de desarrollar el ámbito de producción e incluso de exportación o importación. Pero ahora nosotros vamos a conocer cómo empieza a catapultarse una de las potencias mundiales que hasta el momento sigue siendo parte de este grupo selecto. ¿Sí o no? ¿Cómo llega a aparecer Estados Unidos ya en una expansión imperialista? ¿Sí? En un ámbito y un entorno en el que se llega a establecer y llega a tomar predominio de ciertos ámbitos en este aspecto económico. Entonces, miren, hoy vamos a conocer de forma más profunda esta expansión de Estados Unidos. Y de igual manera, ciertos sucesos que llegaron a darse en América Latina en lo que corresponde a la primera posguerra mundial y a la crisis económica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr en este sentido con las clases de la presente semana? Vamos a conocer cómo se realizó la expansión imperialista de Estados Unidos en América Latina, que fue controlar los recursos naturales y mantener el dominio económico de la región, que hasta hoy en día se sigue manteniendo, ¿verdad? Tal vez un poquito desplazado por China, pero Estados Unidos sigue siendo una de las potencias mundiales en el ámbito económico, ¿sí? Como también ampliar su territorio, como ya lo estábamos viendo y lo vamos a ver, porque ellos no dejaron de expandir su territorio. Por eso recuerden y ustedes deben conocer que Estados Unidos posee territorio que fue de México. Se han de saber, ¿no? Como Sí. Tijuana, ¿sí? Estos límites que existían, estos límites que existían entre México, que son puntos en los cuales se encuentran interconectados tanto Estados Unidos como México. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron de expandir su territorio. Controlar rutas comerciales y explotar materias primas, ¿sí? Y las consecuencias de las guerras mundiales que provocaron en América Latina cambios en el comercio, desequilibrios económicos y una mayor influencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque América Latina, con el propósito de tratar de subsistir, de sobresalir, de salir a flote, requirieron de Estados Unidos para hacerlo. ¿Sí? Entonces, miren cómo va tomando poderío América, Estados Unidos de América, ¿no? Entre los objetivos secundarios tenemos el conocer las complicaciones en el comercio transatlántico por el mismo hecho de los sucesos de la guerra, ¿sí? Descubrir los cambios en los intereses del mercado, analizar la consolidación de la influencia de Estados Unidos en América del Sur, comprender el desequilibrio de las exportaciones de materia prima, ¿sí? Dificultades para importar los productos industrializados, conocer cómo el apoyo a los aliados por parte de países como Brasil, se produjo el apoyo a los aliados por parte de países como Brasil, Argentina y México, ¿sí? Vamos a ir conociendo
parte relevante de la historia, ya un poco más cercana a nosotros, ¿verdad? Ya conocimos cómo se instauraron y se formaron los países, conocimos la colonización, la conquista, todos los hechos y sucesos que se llegaron a producir en este transcurso de tiempo. Hoy vamos a hablar sobre los comienzos de la expansión imperialista norteamericana, que va desde 1898 hasta 1918. A finales del siglo XIX, Estados Unidos, con la guerra contra España de 1898, inició una violenta ofensa expansionista que combinó los viejos métodos colonialistas con las más modernas formas de penetración del capitalismo. ¿Sí? Es decir, no cambió tanto en el aspecto de la guerra con el predominio de obtener riquezas, materias primas, piedras preciosas, recursos económicos, territorio. ¿Sí? Tal como llegó a suceder y como lo hemos visto en este caso, cuando llegaron acá los portugueses y los españoles de América, a Sudamérica, ¿no? El interés por apoderarse de las últimas colonias españolas en este hemisferio, como Cuba y Puerto Rico, no solo tenía que ver con su valor material, fuente de materias primas y mercados, sino también con su importancia estratégica como futuras bases de operaciones para la irrupción del capital norteamericano con el resto del continente. Recordemos que España tenía y dominaba territorios tanto en Cuba como Puerto Rico, ¿sí? Y los estadounidenses se los arrebataron a través de estas guerras, ¿sí? Se apoderaron de estos territorios por esta visión, incluso de llegar a dominar mucho más parte del continente. Los siguientes pasos de esa ofensiva estuvieron relacionados a la firma con Inglaterra del Tratado de Hao-Pao-Sempong de 1901, que dio luz verde a Estados Unidos para apoderarse de Panamá en 1903 y concluir la vía canalera iniciada por los franceses a fines del siglo XIX, así como para llevar después adelante una serie de intervenciones militares en el Caribe y Centroamérica bajo el amparo de Corolario Roosevelt en 1904 a la doctrina Monroe. ¿Sí? Entonces Estados Unidos, incluso recordemos que en este caso Inglaterra andaba predominando en el ámbito del comercio, ¿no? Pero que con el propósito de llegar a no salir tampoco tan perjudicados, llegaron a realizar pactos, ¿sí? Tratados internacionales con Estados Unidos, porque ellos ya empiezan a ganar poder, y empiezan a ganar tanto poder económico como bélico y de igual manera territorial. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos empieza a emerger con gran fuerza. ¿Sí? Por eso mismo, Estados Unidos se ha seguido manteniendo en este ámbito. ¿Sí? Nunca ha perdido este poder. Pero estos son los inicios. ¿Sí? Ellos parten con esta expansión, con este dominio, con estas bases del dominio, pongamos así, con estos indicios de dominio desde 1898. ¿Ya? La primera víctima de su aplicación fue la República Dominicana en 1905, a la que seguirían otras intervenciones militares entre Nicaragua en 1909, México en 1914 y 1917, Haití en 1915 y Santo Domingo en 1916. Como parte de esa ofensiva desenfrenada, Estados Unidos logró convertir al Caribe en un verdadero Mar Nostrum norteamericano mediante una brutal expansión intervencionista, garrote, violencia, prepotencia, imposición y los más sutiles mecanismos de dominación económica y la diplomacia del dólar. Miren cómo se expande Estados Unidos a tal punto de que prácticamente llega a dominar todito el Caribe. ¿Sí se dan cuenta? Por eso incluso hasta en la actualidad existen rencillas y existen roces bastante fuertes entre este tipo de países, ¿sí? Con Estados Unidos. Sí se han dado cuenta, ¿no? República Dominicana, Cuba en particular, ¿sí?
hasta el día de hoy tienen recuerdos bastante nefastos de esta época en la que Estados Unidos de manera abrupta, de manera prepotente, de manera arbitraria, irrumpió en su territorio y tomó dominio, ¿sí? Como señores y dueños del Caribe en sí prácticamente. Esa política agresiva, típica de una potencia imperialista que llegaba tarde al reparto del mundo, porque recordemos que al principio, ¿quiénes se repartieron América, Norteamérica y América del Sur? ¿Quiénes fueron los que llegaron? A ver, Daila Matute. Los españoles y portugueses. ¿Ellos a dónde? Um, América del Sur. Ya, bueno, te voy a dar chance, si estás bien. Ya. Y en el norte de nuestro de nuestro continente, ¿quiénes estaban predominando allá? Alexander. ¿Los ingleses? Exactamente, ¿no es cierto, Ralph? Ralph Alexander. Los ingleses. Entonces recorrió, incluso recordemos que hasta los franceses llegaron a aparecer por aquí, ¿no es cierto? Ya, pero no tuvieron tanta representación. Pero los portugueses y los españoles en América del Sur y los ingleses en Norteamérica fueron los que se repartieron el territorio. ¿Se acuerdan de que esto ya habíamos visto y lo hablamos? ¿Sí? Entonces, miren. Estados Unidos ni existía, ¿verdad? Estados Unidos aparece cuando se independizan de los ingleses, pero obviamente no tenían tanto poder, ¿verdad? Porque era como uno más de los países de nuestro territorio de América del Sur que obtuvieron independencia, pero no marcaron gran diferencia, ¿verdad? Pero en este caso Estados Unidos apareció de otra manera. Ellos en este caso empiezan a obtener, como lo manifiesta aquí, esos territorios por haber llegado tarde al reparto del mundo de territorios, ¿no es cierto? Y que terminó por convertir a los países de la región en un rosario de repúblicas bananeras o en simples eslabones de una cadena de virtuales protectorados sometidos al absoluto control del monopolio yanqui. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto con el monopolio yanqui? ¿A qué se referirá el monopolio yanqui? Mira, muchachos. A ver, Ángelo. No estoy tan seguro, pero creo que no es lo que Estados Unidos prestaba dinero a otros países y así quedaron como endeudados No, pero ¿a qué se refiere lo del monopolio yanqui? a la extracción de productos de otros No. países. Verán, muchachos, cuando hablamos de monopolio, a ver, Stephen King, te voy a dar chance. Nuevo imperialismo. Muchachos, cuando hablamos, vean, de monopolio, es cuando todo el poder se centra en un solo grupo. ¿Sí? Cuando un solo poder abarca absolutamente todo, ¿sí? Son cuando pongamos un ejemplo práctico, cuando una sola persona se hace cargo de absolutamente todo, ¿sí? A eso más o menos se refiere en este caso, hablando desde una visión y una perspectiva de un país. Estados Unidos manejaba todos los ámbitos en todo sentido, ¿sí? En víspera de la Primera Guerra Mundial, las inversiones de Estados Unidos en las regiones Centroamérica y el Caribe alcanzaron la magnitud de las inglesas. Recordemos que en este caso Inglaterra tenía poder económico y seguía comercializando. Señor Kinga, baje la mano. Entonces ya empieza Estados Unidos en este caso también a meter mano, como quien lo dice, ¿verdad? Con el propósito de ellos también tratar de sacar provecho y empiezan y surgen de una manera bastante abrupta, ¿sí? Pero de forma bastante representativa también. Ambas potencias tenían capitales estimados en un poco más de $1.000 millones cada una, aunque el panorama global del continente seguía favorable a Inglaterra. Todavía Inglaterra seguía predominando en este aspecto. Para esa fecha, las inversiones extranjeras en América Latina ascendían a unos 8.500 millones de dólares, de los cuales 3.700 correspondían a Inglaterra, ¿sí?
Y 1.700 a Estados Unidos, 1.200 a Francia, 900 a Alemania y el resto a otros países. ¿Sí? La penetración alemana era básicamente carácter comercial, ya se había intensificado a partir de la década del 80, hasta alcanzar el tercer puesto en el comercio exterior del continente. Y sus inversiones, ubicadas en el Cono Sur y ciertas partes de América Central, se dirigían principalmente a plantaciones de café, electricidad y la minería. Como podemos ver, hay incursión comercial, hay inversión extranjera, pero no en las mismas magnitudes y alcances que como lo hicieron Estados Unidos e Inglaterra. ¿Sí? Todavía aquí Inglaterra pinta algo, ¿sí? De hecho, predomina sobre los demás, ¿sí? Pero todo esto es un manejo estratégico incluso de acciones que llegan a provocar cambios sustanciales e incluso situaciones mundiales, fenómenos que se produjeron a nivel mundial, que van a tener como repercusión que Estados Unidos aún sobresalga mucho más. El comienzo de la Primera Guerra Mundial trajo aparejado una repentina desarticulación del comercio exterior latinoamericano y una contracción de las exportaciones, las que solo retomaron su ritmo expansivo después de 1916. Ya, entonces miren cómo aquí ya aparece en cambio la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que en sí repercute de forma negativa en el comercio latinoamericano, por el mismo hecho de que no podían enviar, en este caso, productos, ¿no es cierto? O incluso no los podían recibir, y que en sí va a retraer el comercio en esta época. Vamos a hablar en cambio ahora de América Latina entre la primera posguerra y la crisis económica de 1918 a 1929. Con el aparecimiento de de la Primera Guerra Mundial, llega a tener repercusiones en la economía de América Latina. ¿Sí? Como les decía, se dan fenómenos a nivel global, que en este caso repercute negativamente en América del Sur, pero como lo vamos a ver, impulsa a América del Norte, directamente a Estados Unidos. ¿Sí? Este es un periodo de nuevos avances de la expansión económica de los Estados Unidos sobre América Latina. La apertura del Canal de Panamá en 1914 favoreció la invasión de capital y las manufacturas norteamericanas sobre los países del Pacífico, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. ¿Sí? Los capitales norteamericanos iniciaron entonces sus operaciones en gran escala en América del Sur y en unos pocos años, de 1919 a 1929, duplicaron sus inversiones de 2.000 millones de dólares a 5.000. Este descomunal desarrollo de la expansión norteamericana fue casi absoluto en la etapa anterior, sobre todo en América del Sur. En estos años se hizo sentir la presencia norteamericana por primera vez, principalmente en el área centroamericana y el Caribe. Entonces, como podemos ver, la construcción del canal de Panamá le da apertura pues a Estados Unidos, ¿sí? Para que ellos se puedan mover de forma más directa ya a todo el mundo, prácticamente. Y ahora sí, empiezan a aparecer y a sobresalir de manera relevante a nivel global, pero principalmente partiendo por América del Sur y Centroamérica. Los infortunios de Alemania y Francia y el desplazamiento de Inglaterra como eje financiero y comercial del mundo dieron la pauta para la futura hegemonía norteamericana en todo el continente. ¿Sí? Entonces, miren, este es el punto importante.
¿Por qué? Porque como habíamos visto, Alemania, Francia e Inglaterra ya pierden poder aquí en Sudamérica, en América en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se presentaron ciertas circunstancias apremiantes que ya no les permitieron seguir dominando o seguir, en este caso, produciendo capitales o importando productos o, en este caso, seguir realizando inversiones en nuestros territorios, ¿sí? Por otra parte, la ocupación militar norteamericana de varios países de Centroamérica y el Caribe alimentó los sentimientos de rebeldía en vastos sectores populares de América Latina. Por eso ustedes siempre han de ver que hay ciertos países o ciertos grupos en los que Estados Unidos tiene bastante resistencia, ¿sí? Es por este tipo de abusos, porque bueno, si fueron abusos, fueron invasiones de hecho de Estados Unidos, muchachos, para ser directos, ¿sí? Este tipo de invasiones en territorios de Centroamérica y del Caribe sí provocaron resistencia en América del Sur, ¿sí? De ahí la espontánea reacción armada de campesinos en Haití, los casques encabezados por Charlemagne Peralte y República Dominicana por los gavilleros, e incluso la resistencia a las agresiones directas de Estados Unidos de sectores gubernamentales nacionalistas liberales como el nicaragüense José Santos Zelaya en 1909, el dominicano Federico Enríquez y Carvajal en 1916, el venezolano Cipriano Castro en 1908, así como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza en la extraordinaria Revolución Mexicana de 1910 y 1917, representativa del estallido de violentas revueltas campesinas junto al auge de las luchas obreras y la formación de partidos comunistas bajo el impulso que representó el triunfo de la Revolución Rusa. Como podemos ver, el pueblo se cansa de los abusos de los estadounidenses, ¿no es cierto? Y empiezan a presentarse revoluciones en las que vuelven a recuperar, en este caso, sus territorios perdidos y que fueron robados, en pocas palabras, por los estadounidenses. ¿Sí? Miren cómo se llega a producir una vez más una rebelión. Otras expresiones fueron la radicalización en las capas medias, en este caso Reforma de Córdoba, que extendía después de por casi toda América Latina, el tendenismo brasileño, coronado por la legendaria marcha de la Columna Prestes, así como el auge de movimientos populares antiimperialistas como el de Augusto César Sandino en Nicaragua y la fundación en las ligas antiimperialistas junto a la Nación en México en 1924 de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, por Víctor Raúl Haya de la Torre. En este punto empiezan a ponerle freno a los abusos y arbitrariedades de los estadounidenses que, como hemos visto, llegaron de forma bastante agresiva a tratar de seguir obteniendo poder y territorio, ¿sí? Pero esto también llegó a repercutir en este tipo de rebeliones. Desde otra perspectiva, el estallido de la Primera Guerra provocó la desvinculación temporal de algunos países de sus proveedores tradicionales, principalmente aquellos ubicados en la zona de influencia inglesa, y ello impulsó el crecimiento e hizo imposible el ascenso de nuevos grupos burgueses decididos a desplazar a la vieja oligarquía exportadora. La tendencia a relevar a los tradicionales grupos de poder por emergentes grupos burgueses o pequeños burgueses se generaliza en América Latina después de 1920, sin que por ello la burguesía comercial y terrateniente pudiera en lo fundamental perdiera en lo fundamental la preeminencia económica. Es decir, empiezan a desplazar a estos grupos de poder. ¿Sí? Pero el carácter del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que por razones estructurales, coyunturales, agota sus posibilidades en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, no propició abiertos antagonismos ante la naciente burguesía industrial y la oligarquía nacional. ¿Sí? Es decir,
aparecieron más personas con más recursos, pero los que seguían teniendo poder se mantuvieron, ¿sí? Incluso hubo casos como México, en Carranza, Obregón y Calles, y el Brasil, la República Vela, de temprana asociación entre ambas. En ocasiones se trataba de empresarios medios, muchas veces de origen inmigrante, que prosperaban en los intersticios de un mercado dominado por el comercio importador nacional y extranjero. ¿Sí? Entonces, miren qué importante desarrollo de hechos también se llegan a producir en esta etapa. Como hemos podido ver, Estados Unidos surge, ¿verdad? Y surge de manera predominante, ¿sí o no? Surge de forma severa, de forma contundente, pero al mismo tiempo a través de abusos, eh, de arbitrariedades, de conquistas, ¿sí? Porque como podíamos observar, no se alejó mucho de lo que sucedió cuando llegaron los españoles acá a América del Sur, ¿no es cierto? No fue tan diferenciado pues lo que hicieron los estadounidenses tanto en Centroamérica como en algunos países incluso de América del Sur y sobre todo en el Caribe, ¿sí? Que de manera abrupta trataron de llegar a tomar poder, de llegar a tomar predominio de estos territorios y que de igual forma el mismo hecho de estas invasiones y de estos abusos provocaron rebeliones que una vez más permitieron que algunos de estos países, estos territorios, vuelvan a manos del pueblo, ¿no? La década de las revoluciones frustradas, en este caso va desde 1929 a 1939. La crisis capitalista de 1929 a 1933 abre una nueva etapa en la historia de América Latina. Esta hecatombe financiera, industrial y comercial afectó sobre todo a países de América Latina más estrechamente vinculados al mercado internacional, exportadores y monoproductores. La caída del precio y el volumen de las exportaciones tradicionales, una aguda contradicción en la capacidad de importar y la consiguiente bancarrota fiscal, conmovieron los cimientos de un orden socioeconómico basado en los privilegios de las oligarquías agroexportadoras. ¿Sí? Estos trataron de retener el poder estatal, recrudecieron la represión y patrocinaron una serie de maniobras golpistas destinadas a liquidar experiencias reformistas y la democratización emprendidas por exponentes de la burguesía nacional en algunos países como Argentina o Uruguay, o recomponer en otros con la ayuda del ejército de la alianza entre las oligarquías nacionales y el capitalismo extranjero, como sucedió en Perú, Cuba y buena parte de Centroamérica. ¿A qué se refiere esto? Que como hemos podido ver, al momento de producirse una crisis financiera, ¿sí? A nivel mundial, las personas que tenían poder, recursos económicos, de estatus social, por ser quienes manejaban este tipo de monopolios, ¿sí? Pongámoslo así, producciones, ellos eran los encargados netamente de un pequeño grupito de personas, tenían y contaban con este poder. Al no poder exportar, al no poder comercializar sus productos, obviamente cayeron pues en bancarrota, ¿sí o no? ¿Qué es lo que llega a suceder cuando se dan este tipo de situaciones? Pierden su poder económico, ¿sí? Es decir, ellos ya dejan de recibir estos recursos a los cuales están acostumbrados y que por ende les hace perder poder en este ámbito económico. ¿Sí o no? Pero aquí viene la cuestión. Ellos, con el propósito de mantenerse, si bien es cierto, ya no podían hacerlo a través del medio económico, pero querían permanecer en este estatus social, ¿sí? Pertenecer a este grupo de poder que en este caso sigue administrando riquezas, buscaron reprender a la parte pobre de la población, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este caso no vaya a existir
cambios de estructura social. El colapso del sector externo y el abrupto retroceso en los ingresos del Estado golpearon a la clase obrera. El campesinado y las capas medias provocaron desempleo masivo, subempleo generalizado, disminución en los salarios de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque si fracasan las empresas, si ya no tienen en este caso demanda, por decirlo, ¿no? Si ya no tiene quien les compre los productos, obviamente, ¿para qué van a requerir producirlos? ¿Sí o no? Pero esto mismo repercutió en que la clase más pobre, los trabajadores, los explotados, los obreros, se queden sin trabajo, ¿sí? Encrudeciendo aún más la situación. Al calor de los efectos de la depresión florecieron en América Latina una serie de movimientos nacionalistas, sublevaciones populares, revueltas campesinas y fallidos intentos revolucionarios que estremecieron el continente de un extremo al otro. Es decir, el socialismo netamente puro. ¿Sí? De la clase más pobre, de la clase más abusada, ¿sí? Se llegan a crear movimientos. Entre esos movimientos se puede mencionar la sublevación de los trabajadores salvadoreños en 1932, encabezados por Agustín Farabundo Martí, los experimentados socialistas de Chile Bajo, la ejida de Marmaduke Group, que condujeron a a la implantación de la efímera República Socialista, la huelga general obrera que derribó la dictadura de Gerardo Machado en Cuba en 1933, las victorias del movimiento liberador en Nicaragua contra la ocupación norteamericana, que se desarrolló hasta la muerte de Sandino en 1934, y la revuelta comunista de la Alianza Nacional Libertadora de Brasil en 1935, dirigida por Luis Carlos Prestes. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez más aparecen los grupos más pobres, más necesitados, a través de ciertos representantes, se organizaron y provocan revueltas, revoluciones. Sí, que en este caso tratan una vez más de beneficiar a través del socialismo a los grupos de atención más vulnerables, ¿no es cierto? A los grupos más pobres en este sentido, ¿sí? Pero una vez más, en este caso, no van a tener éxito. A este proceso también estuvo asociado el desarrollo de movimientos nacionalistas burgueses que defendieron o impusieron nuevas políticas orientadas a promover el desarrollo interno sobre la base de una serie de medidas progresistas típicas del capitalismo del Estado. Para los países latinoamericanos que contaban con índices relativamente altos de urbanización y crecimiento industrial, en los cuales la burguesía nacional era más o menos fuerte, como Brasil, Argentina y México, y en menor medida Colombia, Chile y Uruguay, ese proceso comenzó con la crisis capitalista de 1929 a 1933. Al contrario de lo que sucedió en el resto de América Latina, en donde la depresión económica se trató de resolver mediante la recuperación de los mercados perdidos y con una mayor entrega al capital foráneo. En aquel grupo de países, los efectos del crack bancario de 1929 se combatieron, desataron los mecanismos inflacionarios, levantando tarifas proteccionistas y con una mayor intervención estatal en la infraestructura, la esfera productiva y gastos sociales. Es decir, todo subió de precio, ¿sí? Todo alcanzó valores bastante elevados, ¿sí? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.